Hola, muy buenas tardes. Hola a todos. Agradecido por esta oportunidad de poder llegar a ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. A ver, me van diciendo si es que me están escuchando, si me están escuchando bien. Yo creo que sí, sí, por ahí. Pueden ir comentando, estamos transmitiendo por Facebook, pueden ir comentando ahí en las redes sociales. Porque de hecho que vamos a leer sus consultas y vamos a leer todo sus preguntas, ¿ya? El tema del petróleo, ¿por qué subió el costo de los combustibles? ¿Qué tiene que ver toda esta coyuntura? Entonces, para eso vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Lo primero que hay que ver y que casi todos sabemos es evidente, pues, la invasión de Rusia a Ucrania, donde de alguna forma estamos viendo este problema, porque que de alguna forma depende del costo del combustible, porque entendemos que Rusia abastece el 10% del consumo a nivel mundial de combustible, ¿no? De combustibles fósiles. Entonces, esto termina siendo un ente importantísimo para el tema del precio de los combustibles, ¿no? ¿Por qué? Porque al Rusia no producir combustibles, estamos haciendo que el combustible sea escaso a nivel mundial y como consecuencia de eso, pues que la oferta y la demanda termine subiendo el costo, ¿no? Teniendo en cuenta por ejemplo, el 24 de febrero, a 3 días después de la invasión de Rusia, las acciones de una de las exportadoras de petróleo más importantes de Estados Unidos, como es Cheniere, aumentaron el 7.6% de sus acciones. Eso quiere decir que las acciones de la empresa subieron solamente al tercer día de que ocurrió esto, ¿no? Esto nos da como resultado que el petróleo y que todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles a nivel mundial subieron solamente en 3 días, ¿no? Ahora, también es importante comentar los bloqueos comerciales que le han hecho a Rusia en cuanto a que los principales compradores de combustibles pues eran los europeos, y con las sanciones y todo eso han hecho que todo esto suma. Pero hay otro tema también que es importante mencionar, en la cual está sufriendo el consumo de combustible, que es la transición verde. Así se llama, transición verde. ¿Qué significa? De utilizar energías fósiles a utilizar energías verdes. En este caso, a utilizar electricidad, ¿no? En el tema de todas las energías opcionales que se está viendo en la actualidad por un tema del medio ambiente y todo eso, entonces, que tiene como consecuencia el elevar el costo del petróleo, donde todos podrían imaginarse que debería ser al revés, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el costo del petróleo sube? ¿No? ¿Por qué el costo del petróleo sube cuando hay una transición en temas de costo? El costo del petróleo sube porque, de alguna forma, los grandes inversionistas que hacían millonarias inversiones en el tema del petróleo, de los combustibles, ya no más están invirtiendo, en temas de petróleo, sino están diciendo, bueno, el petróleo ya tiene las horas contadas, entonces lo que vamos a hacer es invertir en energías o en otro tipo de inversiones. Ahora está de moda la llamada descentralización de tus inversiones. No solamente es en petróleo, porque viene una pandemia y te lo malogra todo, porque eso es lo que pasaba, ¿no? No inviertas solamente en hoteles porque viene la pandemia o viene cualquier otro, te malogra todo. Entonces, para eso lo que hacemos es
diversificar. En esta parte de diversificar se está invirtiendo mucho más en otro tipo de cosas como la energía verde y se está dejando de invertir en petróleo, en proyectos a futuro. ¿Eso qué significa? Están haciendo que el costo de la extracción sea más, porque ya no hay muchos inversionistas y los pocos que quedan dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner a más alto el costo del combustible, ¿no? Entonces, eso es el problema de la transición verde, de pasar de utilizar energías fósiles a utilizar energías verdes, ¿no? Entonces, esto también termina siendo un problema, teniendo en cuenta que aún el mercado no va a esperar a que las energías verdes maduren o sean más baratas o sean más confiables para poder, como que decir, vamos a pasar a utilizar energía verde. Entonces, y que todavía no estás a su máxima funcionalidad o a su máxima producción las energías verdes, ¿no? Eso termina siendo un problema al final también. Y luego lo que todos sabemos es la inflación mundial. Sabemos que el tema del dólar en general, en la última vez se ha impreso mucho dólar, se ha pedido préstamos millonarios los países, en la cual tenemos como consecuencia que el valor del dinero va perdiendo, ¿no? Y eso se denomina inflación. Que lo que hoy, por ejemplo, con 10.000 soles podías comprar, no sé, muchos panes, o vamos a poner, con un sol podías comprar 5 panes el año pasado, hoy compras 4 panes. ¿Eso qué significa? ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay algo que se denomina inflación, que el dinero pierde un valor de adquisición de los productos, ¿no? Entonces, esto también ha ayudado, porque esto lo estamos viviendo no solamente en nuestro país, esto lo estamos viendo a nivel mundial por el tema de la COVID-19. Entonces, termina siendo un problema más para el tema del costo de los combustibles, ¿no? Es irónico que pensara que hace 2 años, cuando empezó el tema de la COVID-19, en el 2020, el barril de petróleo llegó a costar $0, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no costaba nada el petróleo hace 2 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos pueden decir que en realidad eh, ¿qué pasó en sí, no? El 20 de abril del 2020, el 20 de abril de 2020, llegó a valer $0 el barril de petróleo por la cantidad de combustible que se estaba almacenando, ¿no? ¿Qué significa? Que ya no había dónde almacenarlo. El petróleo seguía llegando, los combustibles seguían llegando, pero ya no había dónde almacenarlo. Por consecuencia de esto, el petróleo lo regalaban, pero nadie utilizaba petróleo. ¿Por qué? Porque los vehículos todos estábamos en confinamiento, entonces no consumían petróleo. Todos los lugares donde se almacenaban estaban full, ¿no? No se podía almacenar más. Como consecuencia de eso, el petróleo, es más, te lo regalaban si querías, ¿no? Hablamos del crudo, los barriles de crudo. Entonces, eso, pensar que el 20 de abril de 2020 llegó a costar $0 el barril. Y tenían una perspectiva internacional que para junio de este año iba a pasar los $100 el costo del barril. Pero a finales de febrero ya valía $117 el costo del barril, ¿no? Entonces, esto te saca de onda y dices, uy, para junio de este año, ¿cuánto va a llegar a costar si andamos en este crecimiento rápido del combustible? Entonces, algunos hablan también que este es el último respiro, el último
la última vez que se eleva a tanto costo el barril de petróleo, ¿no? Porque de aquí, ojalá que con el tiempo las energías verdes sigan estandarizando más, sigan teniendo más capacidad para respuesta, para que cueste, para que también haya, por ejemplo, más automóviles en las calles utilizando energías verdes, como la electricidad, y así vaya disminuyendo el consumo de energías fósiles, ¿no? Entonces, eso es más o menos el proceso a nivel mundial de qué es lo que pasa con el tema del combustible. Y internamente, ¿qué está pasando con el combustible ya local en nuestro país? Entendemos que Ocinermin es la máxima autoridad reguladora de los combustibles en Perú, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que ellos son los que ponen el costo. El costo no lo ponen las refinerías, ¿no? El costo lo pone una entidad del Estado, ¿ya? Y quien está encargado de regular el costo, ¿no? Para arriba o para abajo es Ocinermin quien regula. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando el costo del combustible cada mes se reúnen, a menos que haya una emergencia, cada mes se reúnen para ver si se mantiene, si aumenta, si disminuye el costo regulado de combustibles, de los diferentes combustibles. No estamos hablando solamente de diésel o de 95, de 90, 97, estamos hablando de diferentes tipos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Si el combustible está estable o baja en un mes, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿sabes qué? Refinerías, tenemos en el Perú dos refinerías. La primera es Petroperú y la segunda es Repsol. Solamente esas dos, ¿ya? Entonces, les dicen, ¿sabes qué? Estás ganando dinero con el combustible, entonces te vamos a cobrar un impuesto como que para poner en un lugar donde vamos a tener dinero para más adelante si hay un problema con el combustible se levanta de costo, entonces podemos balancear eso. Ese dinero que se ganó hace un tiempo atrás, ahorita lo ponemos para tener el equilibrio, ¿no? Pero en la actualidad, cuando el combustible internacional sube, no puede regular el costo por una sencilla razón, de que, por ejemplo, el costo del combustible, vamos a decir que le dicen, al inicio del mes cuesta 18 soles el galón, pero va subiendo el combustible y el Estado, el Ocinermin, le dice a la refinería, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cubrir el otro costo. Supongamos que llega a 18 y cuesta 19 ya en el mercado. Entonces, el sol adicional por cada galón lo vamos a cubrir nosotros del fondo que debería haber en el momento que se ganó dinero, entonces para cubrir ese gasto. Pero ¿qué pasa cuando el costo, qué es lo que está pasando ahora? Cuando el costo es demasiado, ¿no? Ya el Estado no puede aguantar tanto. O al final termina siendo solamente una suerte de, yo te digo que te voy a pagar, pero ¿cuándo me vas a pagar, no? O sea, ¿cuándo me vas a cubrir ese gasto? Vamos a poner el ejemplo de que solamente sería un sol la diferencia, ¿no? Al público le sigo vendiendo a 18, pero yo estoy pagando 19 y por cada sol adicional vamos a ir cubriendo, me vas a ir facturando. Pero después lo que pasa es que a las refinerías, cuando el Estado termina de pagarlos, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero el Estado no puede aguantar tanto, ¿no? No puede aguantar tanto. Yo he estado revisando las estadísticas en Ocinermin en estos días y es una cosa impresionante la diferencia que hay entre lo que venía siendo el consumo de combustible o el costo del combustible a lo que es ahora. Es una cosa totalmente fuera
de serie, o sea, el combustible no estaba a este costo hace, yo creo que desde los años que yo he visto las estadísticas, hace mucho, o sea, que sí, muchísimo se ha levantado, ¿no? Entonces, esto es por eso, y al final, lo que al final llegamos a sentir eso somos los que el día a día utilizamos este combustible, mucho más nosotros para el sector transporte, ¿no? El sector transporte se termina más afectado porque no hay forma, nuestro trabajo tiene que ver mucho con el combustible. Así que nos queramos ir por un lado, por otro lado, pero no podemos, porque el combustible es lo que nosotros necesitamos para trabajar. ¿Y sabes quién son los que más todavía tienen problemas en este tipo de cosas? En lo cual hay que sacarse el sombrero porque es un tema muy delicado. Son las empresas que tienen contratos con grandes corporaciones y contratos fijos. Supongamos que Supermercados Peruanos hace un contrato con Carley, me atrevo a decir un nombre de una empresa, y le dice, por todo este año me vas a mover tanto, yo te voy a pagar mensualmente tanto, y tú me lo mueves como me lo mueves, pero me lo mueves. Claro, al inicio del año estaba el costo del combustible diferente, y te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? Que sube el combustible demasiado, donde ya no ganas, sino pierdes. La empresa, como Supermercados Peruanos, no te va a reconocer. Ellos dicen, yo tengo un contrato firmado contigo, en la cual tú te has comprometido a moverme estos servicios, así que es tu problema, ¿no? ¿Y qué pasa si dices no? Bueno, hay una penalidad por contrato, hay muchas empresas que están afuera queriendo hacerme el servicio, y al final, como consecuencia de eso, y si tú decides, porque estás, pierde y pierde, pierde y pierde, y tú decides, ¿sabes qué, señores? Así no puedo trabajar, meta mi penalidad que quieras, pero yo no puedo seguir perdiendo más dinero. Entonces, estas empresas, ok, listo, hay un montón en la cola, yo pago tanto por ese servicio, viene otra empresa informal que no paga planilla, no paga nada, y puede hacer ese servicio a ese costo, le terminan dando ese servicio, y como consecuencia de todo se termina premiando a la informalidad. Tenemos altos índices de informalidad en la actualidad. Y todos dicen, bueno, es culpa de la pandemia, que la pandemia por aquí, que la pandemia por allá, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, este es un resumen bien de lo que está pasando en realidad con el costo de los combustibles. El día de ayer, o antes de ayer, si no me equivoco, estaba conversando con un representante de una refinaría, en la cual hablábamos sobre este tema y lo discutíamos, y me explicaba un poco, y para ese día en la mañana habían un poco descendido el costo mínimo que sea del combustible. Entonces decía, ojalá que haya una luz al final del túnel, ¿no? En la cual podamos respirar un poco y que los costos se bajen un poquito, y eso se sienta este próximo mes que viene, porque es así, es a otro mes, no es, ya bajó el precio a nivel mundial, ahora sí quiero que me cobren menos. No, tampoco es así. Ocinermin se reúne cada mes, acuérdense que le dije, y acuerdan el costo, para arriba o para abajo, para bien de la población, para bien de los Ocinermin, siempre andan moviendo estos números, ¿no? Entonces, señores, a grosso modo, eso es el tema de consumo de combustible. Si quieren más información, no olviden registrarse en nuestras redes sociales, Titanic Soft, en Facebook, Titanic Soft, en YouTube y en todas las plataformas, en Instagram, también estamos en TikTok, haciendo algunos TikTok acá con el área de marketing, y ahí lo mantenemos informados. Muchísimas gracias, buenas tardes, les saluda Genaro Chinchay, hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias.